Perseguido por los mecanos idólatras a causa de la revolución religiosa que lleva a cabo, Mahoma se ve constreñido a emigrar a Yatrib, que llamará Medina. En su huida, la leyenda registra ya el primer milagro. Una araña teje su tela en la entrada de su escondite para engañar a sus perseguidores. El profeta árabe nació en la Meca en 571 después de Cristo. Con 40 años recibe una revelación. Yatrib, etapa importante de las grandes caravanas que se dirigían a Persia, situada a 350 kilómetros de la Meca, nunca había podido convertirse en una gran metrópolis. Su posición descentrada y su población heterogénea la mantenían hasta entonces al margen de la historia. En 622 iba a vivir un cambio con esta emigración, la hégira que inaugura la era islámica. Mahoma es recibido triunfalmente por el pueblo de Medina, sobre todo las hijas del clan de su madre, que entonaron un canto que se hizo célebre. Cada uno quería que Mahoma honrara su casa con su presencia. Temiendo que hubiera celosos, o quizá recordando las 1001 rivalidades que desgarraban la ciudad, dejó que su camella tomara la decisión. Allí donde se detuviera, sería la nueva casa del profeta. La situación de Yatrib es clave para comprender por qué se produce la hégira. Yatrib es el oasis, era el oasis más importante de todo el Hiyaz, desde el punto de vista agrícola y de población. Yatrib estaba constituida por varios grupos: los judíos, los Kainuká, los Nadir, los Quraiza. Hay árabes idólatras, árabes que ni siquiera son originarios de esta ciudad, que han venido de Yemen, como los Awas y los Khazraj. Entre los Awas y los Khazraj estallan conflictos y esto produjo discordias en el interior de Yatrib. Y era una situación pues inestable, explosiva, que podía conducir de nuevo a otra guerra civil. Era una situación pues completamente opuesta a la de la Meca, donde precisamente los Quraysh habían obtenido su triunfo por su unión. En ese momento los corachitas saben que no tienen nada que temer de Yatrib. Yatrib se destruye desde dentro. No reclamará su parte de comercio ni del dinero, aunque esté en el corazón mismo de este eje de caravanas. Los yatribíes conciben la posibilidad de que este hombre santo, que dice unas palabras bellísimas y que les ha conmovido, que lo podrían integrar como una especie de hakam, una especie de árbitro. Una especie de árbitro interpuesto entre las querellas. Ya Rasul Allah, salamun alayk, ya Rafi' ash-sha'ni wal daraji, ya Rasul Allah, salamun alayk, ya Rafi' ash-sha'ni wal daraji, Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala an-nabi. Después de haber construido la primera mezquita del Islam y revelado la parte más importante del Corán, Mahoma, además de su estatus de profeta y enviado de Dios, ejercía plenamente en Yatrib su rol de árbitro político. Pero viudo desde hacía poco, sentía que la soledad le empezaba a invadir. إحدى المؤمنات جاءت يعني تخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حالة الحزن التي يعيشها، جاءت إلى النبي وقالت: يا رسول الله ألا أتزوج؟ قال: ومن أتزوج؟ فتقول: أحب خلق الله إليك. بنت أحب خلق الله إليك. ووردت أيضا أحب خلق الله إليك عن عائشة. نعم. ففي شيء يبدو أن السيدة عائشة من طفولتها ظهر فيها علامات النجابة والنبوغ والذكاء، كان شيء هناك يعني محمد صلى الله عليه وسلم منجذب إليها. كانت طفلة صغيرة السيدة عائشة، ولكن منذ هذه الطفولة كان هناك توجه عاطفي من قبل النبي لها، كان يحبها ولا شك أن لها ميزات
ممتازة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يميزها ويؤثرها. نحن في عصرنا قد نستهجن هذه الفوارق في العمر وفي السن، لكن يبدو بهذاك العصر ما كان له قيمة أبدا موضوع السن والعمر. المهم أننا نرى الزواج ناجح يمشي بنجاح. والسيدة عائشة كانت يعني إلى أقصى حد محبة ومتفاعلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تشعر بأي ظلم أنه هو أكبر منها بكثير. حصلت الخطبة ولم تتزوج إلا بعد الهجرة بسنة أو سنتين تقريبا. Los musulmanes se componían de dos grupos, los muhajirún, los emigrados de la Meca Medina, y los ansar, aquellos que lo apoyaron, aboliendo el nombre de Awaset Khazra, que recordaban demasiado los conflictos que les oponían, y las dos comunidades se unieron. Constituyó un grupo solidario cuyos miembros no estaban unidos ni por lazos de sangre como en la tribu, ni por lazos étnicos. Solo se diferenciaba a un árabe de un no árabe por la devoción. Constituyó ese grupo que se llama la Umma, es decir, una nación o comunidad basada en un principio confesional, en una fraternidad en la fe. El musulmán se hizo hermano del musulmán. Eso significa que amplió la sociedad más allá de la tribu, a una sociedad de creyentes. La fe es el lazo que une a los individuos de diferentes tribus. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة فهناك أعمال اللي قام فيها. أول أعمال اللي قام فيها هي تأسيس الدولة الإسلامية. كيف يعني؟ أسس الدولة الإسلامية يعني من خلال بناء المسجد اللي يعتبروا هو ركيز للدولة الإسلامية، فيه بيجتمع المسلمين يتداولوا أمورهم الحربية، السياسية، والدينية، كل الأمور يعني فيه. ثاني عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لدى وصوله للمدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يعني أصبح الأنصاري يعني يتنازل عن كل ما يملك نصف ما يملك لأخوه المهاجر من ديار وأموال، حتى أنه تنازل عنه عن بعض زوجاته. ثالث عمل هو أوجد النبي صلى الله عليه وسلم دستور يحكم بين المسلمين. الدستور ضمن انه اليهود بيتعاملوا مثل معامله الاسلام، مثل معامله المسلمين، لهم مثل ما علينا وعليهم مثل ما علينا، وكل اهل الكتاب. Promulgó la que llamamos la Constitución de Medina. En términos modernos, podemos decir que esa fue la primera constitución de una sociedad musulmana. El profeta reconocía en ella la multiplicidad de confesiones. En cuanto a los asuntos religiosos específicos, cada comunidad religiosa era responsable de la gestión de sus asuntos de forma independiente. El Corán insiste en la libertad de creencia y un versículo dice: no hay obligación en religión. Es claro y evidente. Otro versículo dice: aquel de entre vosotros que lo desee puede creer, y aquel que no quiera puede no creer. Así se hizo cerrar un pacto entre todos ellos para que se respetaran los unos a los otros y vivieran en armonía respetando las leyes y la responsabilidad social. En otros términos, los judíos que vivían en Medina, los musulmanes y los cristianos eran llamados en el marco de la defensa de Medina a oponerse a los que la atacaban aunque pertenecieran a su religión y a su etnia. Esto nos acerca a la idea de contrato social nacional. في المدينة تنزل الأمطار أكثر مما هو الحال في مكة، فإذا ببعض أصحابه يصابون بحمى المدينة، ومن شدة حماها كان الذين أصيبوا بالحمى من شدة الحرارة يهذون يتكلمون فلا يعون الكلام. وليس ذلك بغريب، فالمهاجرون من مكة غادروا بيئة عاشوا بها
واعتادوها إلى بيئة مختلفة، حتى أن كثيرا من المسلمين ما عادوا يقدرون على الصلاة وقوفا، فكانوا يصلون قعودا. توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى الجحفة، والجحفة مجمع الأسيال حيث تنتهي إليها المياه القذرة وما شابه. سنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يكتفي بالدعاء، عمل على إكراء الأنهار والوديان، أي تطهيرها وتنظيفها ومنع استنقاع الماء فيها، وحفر الآبار ليستخرج الماء العذب للشرب. رسول الله حرم إلقاء القاذورات أو الأوساخ أو التبول في حواري المدينة، فلم يمض على المدينة شهور عديدة حتى صار الذباب الذي يرتع في حواريها وفي بيوتها صار بعيدا، والبعوض صار بعيدا، وصارت المدينة نقية طاهرة عذبة لمن أراد فيها الحياة. En Medina, Mahoma tiene una revelación de un estilo y un ritmo muy diferentes. El versículo es mucho más largo y se torna cada vez más legislativo y prescriptivo. Las reglas del incesto, del matrimonio, de la alimentación y herencia serán todas revelaciones medinenses. A excepción del de peregrinación, los rituales no serán todos exhaustivamente detallados. En cuanto a la oración, paradójicamente solo se mencionarán minuciosamente en la palabra de Dios las condiciones de limpieza para ejercerla. Oh creyentes, cuando os disponéis a hacer vuestras oraciones, lavaos la cara y las manos hasta el codo. Limpiaos la cara y los pies hasta los tobillos. Purificaos después de cohabitar con vuestras esposas. Pero si estáis enfermos o de viaje, cuando hayáis satisfecho vuestras necesidades naturales, y si habéis tenido relaciones con una mujer, en caso de no encontrar agua, frotaos las manos y la cara con arena fina y pura. Sura 5, versículo 8 y 9. El segundo año de la égida, es decir, en el 624 después de Cristo, tuvo lugar la primera prueba de fuerza del profeta en Yatrib. Los mecanos empezaban a temer el nuevo poder del profeta en la ciudad. Los historiadores dicen que la Meca produjo el néctar y Yatrib la guerra. La Meca era la casa del amor y Medina la casa de la guerra. Esa política de enfrentamiento venía dada por una necesidad material ineludible. ¿De qué iban a comer los emigrantes, los muhachirún, ¿no? ¿De qué iban a comer? Eran comerciantes, pero habían perdido su capital. Los que no lo eran, los que eran pobres, no eran artesanos, no eran agricultores. ¿De qué iban a vivir? Pues la solución es lógica. Vivirían de la costumbre árabe tradicional del yihad, es decir, de la gazwa, de la gazna, de la correría. Entonces Mahoma concibe los ataques a los quraisíes. Este gusto por la rachia que ejercían los unos contra los otros lo va a canalizar contra los enemigos de la religión que nacía. Sus sucesores también utilizarían este furor beduino poniéndolo al servicio de sus conquistas. La predicación del Islam postergaba la prosperidad hasta el último día, el día del juicio final, hasta el paraíso. Pero en Yatrib, el profeta legalizó las rachías, autorizó los raptos y los ataques contra las caravanas de Quraysh, allí donde estuvieran. Quería sentar un dominio económico sobre los mecanos, atacando a sus caravanas cuando se dirigían a Siria.
porque pasaban cerca de Yatrib. Los musulmanes decidieron declararle la guerra económica a los coraichitas. La caravana comercial era una gran caravana conducida por el jefe de los coraichitas, Abu Sufyan. La mayor parte de los habitantes de la Meca, si no todos, tomaban parte de ella, cada uno según sus medios. Bad. Ninguna crónica habría mencionado este lugar perdido si no hubiese ahí 3 pozos y si no fuese por tanto un paso obligado en el camino de las caravanas. Desde el establecimiento de Mahoma en Medina seguían llegando emigrantes de la Meca. No tenían ni actividad ni recursos, y esto exasperaba más y más a los medinenses. ¿Es casualidad que justo en ese momento el profeta decida lanzar su operación militar contra Bad? وخرجوا إلى المدينة المنورة تركوا وراءهم ديارهم وأموالهم وأخذها المشركون غنيمة. وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قافلة لقريش خرج من بلاد الشام وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب تريد مكة المكرمة استنفر أصحابه للخروج إلى هذه القافلة. لا يريدون القتال، إنما يريدون تعويض ما فقدوه من أموالهم. وجاءت قريش زاحفة تريد القتال، وكان عددهم ما بين 900 إلى 1000 مقاتل، وكان عدد الصحابة 300 ونيف من المقاتلين. خرجوا لا يريدون القتال، وجاء أولئك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وابتدأ القتال. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، المكان الذي صنعه له أصحابه ليشرف على قيادة المعركة، وراح يتضرع إلى الله وهو يبكي ويقول: اللهم هذه قريش أتت بخيلائها تريد أن تطفئ نورك، اللهم نصرك الذي وعدت لأوليائك، اللهم إن تهلك هذه العصبة فإنك لن تعبد في الأرض بعدها أبدا. وما زال رسول الله يدعو إلى أن خفق في العريش خفقة وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على النهر. فكانت الملائكة تقاتل إلى جانب المؤمنين صفا بصف ويدا بيد، وكان النصر للمسلمين، وخذل الله المشركين وكسر من المشركين 70 مقاتلا. Con la victoria de los musulmanes, la situación del mundo cambió. Los musulmanes vencieron. Este es el comienzo del desarrollo del Islam. Si los infieles hubieran vencido, esto hubiera supuesto el fin del Islam. El Islam hasta este momento, según lo que decía el profeta o el Corán, prometía la riqueza para más tarde. A partir de entonces, el hecho de abrazarse al Islam está recompensado aquí abajo, sobre la tierra. Con ello salimos ganando. Puedo obtener dinero, puedo capturar mujeres, puedo hacerme rico, incluso si antes era pobre. Podemos decir que la entidad del Estado y el núcleo del ejército empezaron a constituirse después de la batalla de Badr. Cuando todo esto fue autorizado, cada vez más gente se convertía al Islam. Hasta tal punto que tras solo 10 años en Yatrib, Mahoma pudo tomar la Meca con 10.000 guerreros. نون والقلم وما يسطرون ما أنت
بنعمة ربك بمجنون يلا على السطر اللي بعده. وإن لك. Un elemento nuevo, el botín, iba entonces a trastornar el reparto. Un sura largo revelado, la octava, consagrado a las consecuencias de la batalla de Badr, reglamenta el botín como una verdadera institución. Primero, respecto a los cautivos hay una innovación. Mahoma va a decretar una regla original, que un prisionero enseñe a escribir a 10 musulmanes y será liberado. Con Badr, los emigrantes que consideraban al profeta como uno de los suyos levantan por fin cabeza. De intrusos molestos e improductivos que eran, pasan a ser combatientes y además propietarios. La gente de Medina, que el profeta apodará los Ansar, aquellos que vinieron en su refuerzo, se enfrentaron a esos diablos mecanos, y son ellos, los olvidados de la historia, quienes ganaron gracias a Dios sin ninguna duda. La tribu coraichita se había debilitado y empezaba a vacilar. Subsistía un problema en Yatrib, y ese problema eran los judíos. Estos judíos, posiblemente, sus doctores no eran unos pozos de sabiduría, pero indudablemente ellos dominaban el Antiguo Testamento mucho más de lo que lo dominaba Mahoma, y ese será uno de los aspectos de su ruptura. Apoyándose en su propia revelación, eran la negación viva de la profecía de Mahoma. Helos aquí ante su libro sagrado que niega la misión de Mahoma ante él y en su propia ciudad. Es un hecho decisivo, porque Mahoma rompe con los judíos, además se siente herido con ellos, y mostrará hacia ellos una conducta implacable. Hay que deshacerse de ese elemento perturbador en Yatrib para que no quede en la ciudad más que el grupo solidario que cree en el Islam. Sin embargo, el profeta, al llegar a Medina, solo predicaba contra la idolatría. Permitía a los judíos preservar su religión. Cerró un pacto con ellos. Este pacto, que había sido establecido por escrito, no duró mucho tiempo, porque los mecanos que habían sido derrotados en Badr retomaron secretamente contacto con los judíos de Medina. Atacaron Medina 2 años después de Badr, en Uhud, y en esa batalla vencieron al profeta. Mahoma va prescindiendo de los judíos a compás de los 3 acontecimientos. Después de la victoria de Badr, con una anécdota como causa motivante, se enfrenta con una de las tribus y al final pactan que se van. Se llevan sus bienes. Ahí Mahoma obtiene poca ganancia material, pero simplemente ha eliminado a una de las tribus. No hay mal que por bien no venga. Más o menos así habla la crónica de los primeros tiempos del Islam de la derrota de Uhud. Porque si bien el triunfo de Badr curtió a los fieles, también les hizo olvidar que estaban lejos de formar un ejército. En Uhud, cerca de Medina, los mecanos, a la cabeza de muchos miles de hombres, vinieron a buscar venganza después de Badr.
El ejército del profeta sobreestimó su fuerza y fue derrotado mientras alineaba guerreros profesionales apoyados por antiguos héroes de la gesta mecana, como Omar o Hamza, el joven tío de Mahoma. Este caerá en esta batalla, abatido por un esclavo que no tenía otro propósito en toda esta historia que el de recuperar su libertad. Después de la derrota de Uhud, eliminará a la segunda tribu judía, que son los Banu al-Nadir, también con un motivo circunstancial. Había que pagar un rescate y Mahoma se dirige hacia los al-Nadir, hacia los jefes de los Nadir, para pedirles su contribución, porque los judíos formaban parte de la Umma, la nueva estructura política que Mahoma había establecido en Yatrib. Los judíos, los jefes de los Nadir, contestaron: Abu al-Qasim, te damos la ayuda que nos pides. Es decir, van a pagar, van a ayudar. Mahoma estaba con sus consejeros más íntimos y de repente Mahoma se levanta y se va. Entonces los otros le siguen y dicen: ¿pero dónde vas? Él les contesta: he recibido la visita de mi hermano Gabriel. Me ha informado de que hay un complot contra mí. He sabido que los judíos están preparando mi muerte. Les declara la guerra, los cerca y se vuelve a repetir la historia. Los confían en sus aliados, los aliados no se mueven y al final capitulan. Tras vencerlos, les hizo elegir entre someterlos a su autoridad o ser expulsados. Prefirieron abandonar Medina y emigrar. Algunos emigraron a Khaybar, otros emigraron a Siria, Palestina o Irak. Capitulan, pero esta vez ya no es con la vez anterior, que les permitió vender rápidamente, les dio un plazo para vender sus bienes y largarse. Ahora les deja que se lleven sus bienes muebles, pero no los inmuebles, con lo cual elimina a los al-Nadir y la comunidad de los Muhajirun, el clan de los Muhajirun, ya tienen una base económica. Necesitando corresponder con un notable, el profeta va a casa de Said, su esclavo liberado, ahora su hijo adoptivo. Solo encontró a su esposa, Zainab, que lo acogió. Antes el enviado de Dios sentía aversión hacia aquella mujer, pero esta vez al verla fue seducido. Dijo entonces: «Oh trascendencia de Dios, ¿cómo inviertes la inclinación de los corazones?». Declinó la proposición de Zainab de quedarse a esperar a Said y se fue. A la vuelta de su esposo, Zainab le relató las palabras del enviado de Dios. Estas despertaron su virtud. Dios lanzó en su corazón antipatía hacia su compañera tanto que se alejó de ella. Said fue a ver al profeta y dijo: «Oh enviado de Dios, quiero separarme de mi mujer, es demasiado noble para mí, y ello me es penoso». «Conserva a tu esposa y teme a Dios», le recomendó el profeta. Sin embargo, Said acabó divorciándose. Zainab, hija de una noble tribu, era muy generosa con los desocupados. Incluso trabajaba para repartir entre los más pobres. Aisha decía de ella que entre todas las de su entorno era la más bella y la más deseable. Aunque mayor que ella, estaba en los 40, en el momento de estos sucesos, entre ambas había una gran complicidad. Meses más tarde, en un estado de divina inspiración, Dios reprochó a su profeta que fuera contra su deseo, y le dio la orden de aceptar el matrimonio con Zainab. El profeta entonces convoca a Said para decirle: «En nadie tengo tanta confianza como en ti. Ve y pide la mano de Zainab».
Said fue a casa de Zainab, la encontró amasando pan y le dio la noticia. Zainab, jovial, le dio las gracias con una oración. Samaksari, siglo XII. En esta ocasión, Aisha, su otra mujer, le dijo en tono de broma: las revelaciones de tu Dios te vienen bien. Todos estos matrimonios de Mahoma, dirán los comentaristas, son matrimonios políticos. En el episodio de Zainab se trata de otra cosa. El deseo de Mahoma choca con la ley. Es interesante observar aquí al profeta. Este hombre asumiendo la transgresión, asumiendo su deseo en la transgresión. Y en este episodio vemos aparecer, a través del deseo, el encuentro con un absoluto, una especie de trascendencia. Con la Sura 33, las facciones, la revelación está al borde de cerrarse. Los primeros versículos dicen: Mahoma no es el padre de ninguno de vuestros hombres. Y el Corán deberá legislar sobre la prohibición de la adopción como don de un nombre a un niño. Esto trastoca los linajes y la lógica de la herencia. Esta sura concierne también a la pareja y a la vestimenta de la mujer. El velo en los primeros tiempos del Islam no estaba considerado con tanto rigor como hoy. El velo es uno de los derechos de la mujer, pero ella tiene toda la libertad para decidir ella misma cuándo y dónde lo debe usar. La sura del velo hijab fue revelada el día de la boda con Zainab. Una de las mujeres del profeta salió de noche para sus necesidades. Unos hombres le hicieron insinuaciones y la molestaron. El profeta empezó a inquietarse. Ahí fue revelado el versículo que hizo que el profeta pusiera el velo a sus esposas, es decir, que les prohibió mezclarse con hombres. Hablemos de lo mixto. En el mundo musulmán hay miles de mezquitas, pero solo hemos heredado una tal y como era en tiempos del profeta. La mezquita de la Kaaba es la única mezquita mixta. La mujer da la vuelta a la Kaaba al lado del hombre, lanza las piedras de la lapidación al lado de los hombres, tropieza con los demás para tocar la piedra negra con el hombre al lado. Este carácter mixto existe y era así en las mezquitas en tiempos del profeta. El Islam ha conocido numerosas situaciones de ese estilo. En los consejos que tenían lugar en presencia del profeta, había mujeres. Las mujeres venían ellas mismas, sin velo y sin discriminación, a consultar al profeta sobre temas varios. La comunicación era directa, se hablaba directamente. Lo que quiero decir es que si queremos hacer una lectura de la condición de la mujer, habría que hacer la lectura de su condición cuando el profeta vivía. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la etapa de decadencia, cuando se escondió a las mujeres y se les confinó en los harenes de los palacios, no tiene nada que ver con la tolerancia en vigor en tiempo de los compañeros del profeta. La tolerancia en las relaciones hombre-mujer en tiempo del profeta era muy grande. Hay pues aspectos que han afectado a los musulmanes, no al Islam, y que han sido atribuidos al Islam, aunque no conciernen en absoluto al ámbito religioso. وهنالك قصة يوم جاءه شاب وقد امتلأ قوة وحيوية فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أقبل. فأقبل هذا الشاب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ أي أترضى هذه الفعلة لأمك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال له النبي وكذلك الناس لا يرضونها لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم.
أترضاه لخالتك؟ وراح يعدد عليه قريباته، وفي كل مرة كان يقول لا فداك أبي وأمي يا رسول الله، والنبي يقول له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. ثم قال له ادنوا أيضا، فدنا هذا الشاب الممتلئ، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فقال هذا الرجل بعد إذ كان هذا الدعاء قال والله أتيت إلى رسول الله وما من شيء أحب إلى قلبي من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. El viejo demonio de la seducción despierta en Medina. Una facción llamada los hipócritas en el Corán se alía con los enemigos de Mahoma y deciden con esta complicidad sitiar la capital profética. El profeta, advertido de que todos los infieles juntos vendrían a atacarlo, reunió a sus compañeros y deliberó con ellos. Todos coincidieron en que debían encerrarse en la ciudad. Selmán el persa dijo: en Persia, cuando un ejército numeroso viene a atacar la ciudad, cuyo ejército no está en condiciones de hacer frente al enemigo, cavamos alrededor de la ciudad un foso para impedir que los caballeros entren. El profeta y todos sus compañeros aprobaron el consejo de Selmán. Al cabo de un mes acabaron el foso. Cuando los infieles vieron ese foso alrededor de Medina, se sobresaltaron. No habían visto esto nunca antes. Al no poder cruzarlo, venían cada día a las puertas de la ciudad. Los infieles permanecieron 26 días sin llegar a la acción. Un notable entre los sitiadores, llamado Noaim, a quien Dios le había insuflado inclinación hacia el islamismo, se levantó durante la noche, salió de su tienda, se presentó al profeta, hizo profesión de fe y dijo: apóstol de Dios, hace tiempo que soy creyente en secreto, dame ahora instrucciones. El profeta le dijo: deseo que vayas con los infieles y que intentes desunirlos. Lanzó la consigna que aún hoy repetimos: la guerra es cuestión de astucia. Introdujo entre ellos elementos perturbadores. Se mataron entre sí. Además era invierno. Llovía. El sitio concluyó sin combate. A la caída de la noche, Dios desencadenó en el campo de los infieles un viento que volcó todas sus tiendas. Los enemigos fueron presas del terror, porque una tormenta violenta amenazaba con estallar. Abu Sofián decidió huir. Los infieles partieron la misma noche abandonando los bártulos que les estorbaban. Durante el sitio, los musulmanes sospecharon que los judíos de Medina, los Quraiza, habían tenido contactos secretos de noche con los sitiadores. Pero el espía Noaim había podido evitar que les permitieran el acceso a Medina, del lado que él defendía. Al marcharse el ejército mecano, los últimos judíos de Medina supieron que estaban condenados. El ángel Gabriel vino a decirle al profeta: Dios te ordena que no dejes las armas hasta no haber acabado con los Banú Quraiza. Los judíos, tras un sitio de 25 días, reducidos al último extremo, pidieron rendirse. ¿Qué se va a hacer con los Banu al-Quraiza? Y aquí viene otro detalle que indica la inteligencia práctica de Mahoma. No decide la suerte de los Quraiza, sino que nombra a un árbitro que decida por él. Dijo: Saad decide su suerte. Saad dijo: matad a los hombres, capturad a los niños y coged sus bienes. El profeta le dice: los has juzgado con el juicio de Alá por encima de los 7 cielos.
y dictó una condena tremenda, ¿no? Mujeres y niños vendidos como esclavos y todos los hombres ejecutados. Entonces se cava un foso y los Curaiza, como corderitos, se fueron aproximando uno a uno y les cortaron la cabeza. Cuando se trata del nacimiento de un Estado nuevo, el menor retroceso, la menor duda, pueden ser fatales. Por ello ocurría a menudo que se sacrificaban numerosas vidas humanas para reforzar el poder del nuevo Estado. Y esto fue una lección terrorífica para el conjunto de la península arábiga. La península entera estuvo aterrorizada por la ejecución de 900 personas en un solo día. Este es el episodio más dramático, el que sirvió luego a la propaganda cristiana bizantina, para acusar a Mahoma de impostor y de ser un tipo cruel y de haberse impuesto por las armas, etc. La Meca tembló cuando supo aquello, porque si el profeta invadía la Meca, los mataría como a los Curaiza. Los demás árabes se sobrecogieron de espanto. Todos aquellos que se oponían o que dudaban aún se sobrecogían de terror. El proceso iniciado con el no reconocimiento del carácter profético del mensaje de Mahoma desembocó en una ruptura definitiva con los judíos. En la tradición musulmana, esta separación se concreta en la conexión directa del Islam con Abraham, fuente de todos los monoteísmos a través de la figura de su hijo Ismael. بعد ابوك يعني هذا الفاروق فدي شويه اسماعيل انت ليش معك ابوك بيحكي معه شايف هذا فدي اسماعيل رب العالمين ابونا ابراهيم الخليل شاف منهم اللي بيذبحوا لابونا اسماعيل فقام رب العالمين يقول له يا ابتي افعل ما تؤمر تجدني ان شاء الله من الصابرين فلما جاب عمشه وجاب السكينه بده يذبحه السكينه تنقلب على عفاها بإذن رب العالمين فرب العالمين بعته من السماء كبش فدول اسماعيل قال له هذا ابونا عواد اسماعيل هذا فدو فعارف فكر له اسمه فكر له عماش وجابوا الخروف ذبحوا عواد سيدنا اسماعيل تذبح له خروف انت تذبح له خروف انا بجيب الذبح تذبح له خروف بنت استه يا ابني مع السلامه الله يعطيك سلمنا على ابوك مع السلامه خيو مع السلامه. Cuando se impuso la oración a los musulmanes, pensó que era normal que la dirección de la oración fuese Jerusalén, hacia donde rezan los judíos y los cristianos. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que no lo reconocieron como profeta. Los judíos lo combatieron y los cristianos le dieron la espalda. Entonces es cuando Mahoma insiste o encuentra la solución, o la revelación le da esa solución de la abrahamización del mensaje del cual él es portador. Es decir, que es la misma revelación, pero acude a la fuente primitiva de la revelación, que es Abraham. Y esa revelación no es judía, porque el origen del judaísmo es Moisés y su ley. Por lo tanto, salta por encima, obviamente de cristianos, salta por encima de los judíos y entronca directamente con la fuente de donde arrancan todos los monoteísmos. Lo que los no musulmanes consideran como la última de las grandes religiones monoteístas, el Islam, es para los musulmanes la religión monoteísta primordial. Es uno de los fundamentos del pensamiento islámico. Hay una frase célebre del profeta que lo ilustra bien. Todos los niños nacen musulmanes. Son los padres los que los hacen judíos o cristianos. El Islam se considera como la expresión original de la voluntad de Dios.
Dijo, entonces, ¿por qué seguir considerando Jerusalén como nuestra quibla, la orientación de nuestras oraciones? Tan solo tenemos que volver a nuestra quibla abrahámica original, que es la Kaaba, porque su ancestro por Ismael es Abraham, e igualmente su ancestro religioso, su guía religioso, al igual que el de las demás religiones monoteístas. Otra consecuencia importantísima también frente a los judíos y frente a los cristianos, como consecuencia de la ruptura con los judíos, es lo que podemos llamar la arabización del mensaje, la arabización de la actitud religiosa de Mahoma. Así, cuando los musulmanes ven diferencias entre la Biblia y el Corán, o entre las creencias de los judíos y cristianos y las suyas, las atribuyen a la concepción que tienen los judíos y cristianos de sus escrituras y de la revelación que tuvieron de Dios, ya sea deliberada o involuntaria. قبل بعثته وبعد بعثته يتعبد الله ويتحنس الليالي ذوات العدد وذلك على الحنيفية السمحاء التي كان عليها الأنبياء من قبله وبعد بعثته يتجه إلى بيت المقدس أولى القبلتين لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى السماء ما بين الفينة والأخرى ينتظر أمرا من الله بأن يجعل للمسلمين وجهة تختلف عن وجهة من قبله جلس 16 شهرا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد هجرته إلى المدينة المنورة يتوجه إلى بيت المقدس وبينما هو في صلاته يصلي بالمسلمين وإذا به صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويأمره بأن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لتكون قبلة للمسلمين إلى يوم القيامة ونزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره واتجه المسلمون بصلاتهم إلى الكعبة المشرفة لتكون قبلة لهم وإلى قيام الساعة. Veremos cómo en Medina, Mahoma se enfrenta sin tregua a dos luchas tremendas. Demostrará igual destreza en construir una ciudad, un espacio público, la paz entre los creyentes, como en continuar la guerra contra los beduinos. En ello, agotará su vida.